Son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 horas con 9. Nuestro próximo invitado se encuentra con nosotros en estudio, el asambleísta por Santo Domingo, Ricardo Chávez, y además es miembro de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a platicar a propósito de los Pandora Papers y lo que el presidente de la República señala la unificación para un posible golpe de Estado desde su punto de vista. Muy buenos días, Ricardo, qué gusto recibirlo en este medio de comunicación. Gracias, Marinela, buenos días, un saludo fraterno a los ciudadanos de Santo Domingo. Estamos aquí para conversar muchos temas, ¿no? Muchísimas gracias. Una vez que vemos, por un lado, cuando el presidente de la República presenta ante la Asamblea Nacional una propuesta para esta ley de reactivación, creando oportunidades, como se ha señalado, enseguida se lo devuelve, no se analizan en las comisiones, pero cuando aparece un tema de Pandora Papers, se dividen las comisiones y todo el mundo quiere tratarlo. Bueno, Marianela, hay que entender una cosa, el momento del país es difícil, el tema político, coyuntural es complicado, entendemos que el presidente de la República está pasando por un momento de investigación. Primero, hacerle conocer a los ciudadanos que no nació de la Asamblea, fue un proceso que se inició por un grupo de investigadores periodísticos que hicieron, se filtraron alrededor de 11 millones de papeles y salió justamente el presidente y otros presidentes de América. Entonces, esto implica que la Asamblea Nacional se haga eco de estos temas. Igual lo tiene que hacer la Fiscalía, lo tiene que hacer el servicio de rentas internas, porque también se habla de un tema de defraudación tributaria y esto sí conlleva a muchas investigaciones. Entonces, es necesario que la Asamblea lo haga. En principio se pensaba que se lo haga desde nuestra comisión, pero en vista de que la mayoría pertenecemos a un grupo político, se decidió que se lo haga de otra comisión, que es la Comisión de Derechos Constitucionales, donde hay representaciones de algunas bancadas. Está el compañero Gruber Zambrano, hay compañeros de Pachacuti, para que se haga un trabajo técnico más que político. Lamentablemente el presidente, más allá de su preocupación, pues piensa que hay una persecución bajo ningún concepto. En ningún momento se ha pedido que se destituya al presidente de la República si no tenemos elementos de convicción suficientes como para tomar una decisión. La comisión investigará. Políticamente sabemos por dónde va la Asamblea Nacional y una de las cosas que la Asamblea Nacional puede hacer son juicios políticos a quienes están en cargo. Lo que ha pasado con la Asamblea, no actual, pero anteriormente, es que los juicios políticos aparecen cuando ya las autoridades no están en el cargo. En esta ocasión difiere, pero mientras llega una propuesta de ley que es amplia, que es necesaria para un país que necesita reactivarse económicamente, entonces se encuentra el discurso, no se lo trata, ni siquiera se lo trata en las comisiones, pero ya en este tipo de cosas y dice, mire, en 2 comisiones podemos tratarlas. Marianela, hay que hacerle conocer a los ecuatorianos que tenemos una unidad técnica legislativa que es la que califica los proyectos de ley, primero que vayan adecuados de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica de la función legislativa. El proyecto presentado por el presidente no cumplía, por eso fue devuelto al CAL y el CAL lo rechazó. Nunca llegó al Pleno para discutirlo, porque de un inicio no cumplía el precepto constitucional y legal, que es tener unidad en la normativa. Se reforma alrededor de 31 cuerpos legales y por eso se devolvió. Entiendo. Ricardo, ¿usted cree que en este momento el país, con la necesidad económica que tenemos, con el problema laboral que tenemos, porque todo está concatenado, para desarrollar económicamente a un país se necesita, en el Ecuador como tal, atraer la inversión extranjera? Y por ahí, uno de los temas que cualquier inversión extranjera analiza es el tema laboral, es el tema tributario, es el tema económico. Es decir, si hablamos de tema económico, necesitamos tratar varias leyes, y si se las trata de manera individual y no económica urgente, porque la ley dice es una económica urgente a la vez, porque son 30 días en que necesita responderse, vamos a tener que presentar todos los cuerpos legales de manera independiente e indefinida. No, vuelvo a repetir, no esta, porque no han tenido el tiempo suficiente, pero los ecuatorianos han tenido experiencia de que la Asamblea trata leyes, a veces simplemente las pone en el congelador y no se las trata. Marianela, económico urgente no tiene nada porque el proyecto va a entrar a partir de enero. Creo que lo urgente sería socializar, entender con las diferentes bancadas cuáles son los puntos coincidentes y en los puntos que se difiere, pues ver cómo se van solucionando los temas. Lamentablemente el presidente nos da la razón cuando hoy propone presentar 4 proyectos de leyes diferentes que estaban unificados en uno solo. Es que no es que porque el presidente presente el proyecto de ley es lo que el país necesita, no. Tenemos que analizarlo y en función de la realidad hacer nuestras observaciones. Va a entrar a la Asamblea y seguramente va a tener mucho reparo el proyecto de ley. Entonces, estos temas se los analiza con mucha mente fría y pensando justamente, primero en no vulnerar el derecho de los ciudadanos. Hemos revisado el proyecto de ley, conculca derecho cuando se pretende bajar el salario de los ecuatorianos, cuando se pretende
a través de diferentes mecanismos Una quitar cosa es esos bajar derechos. el salario de los ecuatorianos y otra es una propuesta alternativa, porque son dos cosas distintas. Es que no podemos tener trabajadores de primera y de segunda categoría, Marianela. No es posible que usted gane 200, 400 dólares en un salario básico y que acá tengan que pagarle 200. Si bien es cierto, y el que mercado, gana cero, que gane 200. ¿Mande? El que actualmente no gana nada, que gane 200. Pero está bien, pero que se respeten los derechos. Si usted gana por hora, por lo menos por hora tienen que pagarle su seguridad social. Si es que usted trabaja horas extras, por mucho que tenga la necesidad, no permitimos nosotros como asamblea que se precarice la vida de los ciudadanos ni que se explote. Entonces, estas son las cosas que hay que analizarlas a profundidad. A no tener nada y a tener 200 dólares, por supuesto que tenemos que dar la oportunidad que tenga un ingreso a la gente, pero sin permitir la precarización laboral. Pero lo interesante es que haya discusión. Lo Por interesante supuesto, es que es necesario, se diga, Marianela. esto no nos parece, y esa es la propuesta, la contrapropuesta que se haga para tener alternativas de discusión. Pero básicamente cuando dice entra, no pasa y devuélvase. No pasa porque no cumple el procedimiento jurídico. No ¿Cuántas pasa veces en porque la Asamblea Nacional han pasado leyes que no cumple, de este mismo tipo que no cumplía el tema de la conexión y pasaron? Eran otras asambleas, Marianela. Lamentablemente acá no hay mayoría dentro de la asamblea, pero las bancadas se preocupan en analizar que las cosas se den bien. Claro, anteriormente usted dice pasaban las cosas, sí, porque había una coyuntura que la mayoría de asambleístas aprobaban los proyectos del presidente, pero ahora se los está analizando, porque en momento difícil justamente hay que hacer las cosas con mucha coherencia. Hablemos del tema de Pandora Papers. El presidente de la República ha salido a los medios de comunicación a señalar que él es de los principales contribuyentes que tiene este país y ha demostrado con valores y con recursos, mientras que algunos detractores no cumplen aquello. Mire, que el presidente cumpla con el país es su obligación moral, por principio. Si él genera recursos en el Ecuador, tiene que tributar. Aquí se lo está juzgando o se lo está cuestionando por haber sacado los recursos del país y no haberlo declarado. Eso es otra cosa. El presidente tiene que mantener un poco la compostura y más bien responder al país qué es lo que ha pasado y por qué sacó los recursos y si es que declaró y si es que pagó impuestos por esos recursos, porque eso es lo que se le está cuestionando. Nadie cuestiona que no genera tributo en el Ecuador, lo generan muchas empresas y muchos ecuatorianos conscientes lo hacen. Aquí se le está cuestionando por el tema de la filtración de los Pandora Papers. Entonces, él tiene que responder en función de eso. ¿Cómo se deshizo de esas compañías y por qué realmente no declaró aquí en el Ecuador? Son las cosas que tiene que en un momento determinado el SRI, la Fiscalía y obviamente ya en el Estado político la comisión que se designó para eso. Ahora, ¿es ilegal el tema de tener dinero en paraísos fiscales? Mire, no es ilegal, ¿sí? Cuando usted declara, cuando usted se gana un recurso y lo saca, tiene que pagar un impuesto, Marianela. Eso es lo que toca hacerlo. O sea, nadie, como dice el presidente, cada quien puede poner sus recursos donde le da la gana, así lo ha dicho públicamente, pero pagando los tributos y declarándolo cuando es necesario hacerlo. Ok, en este caso, ¿hasta dónde se encuentra? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional? Bueno, investigar. Recuerde que el presidente es un funcionario público, está involucrado y la Asamblea tiene de alguna manera que tomar acciones, al igual que la Fiscalía General del Estado, al igual que tiene que hacerlo el Servicio de Rentas Internas. ¿Cuántos ecuatorianos han pagado prisión por no haber declarado sus impuestos y por haber hecho fraude al Estado? Entonces son cosas que tiene que hacérselo y el presidente de la República, al igual que todos los funcionarios públicos, estamos sometidos al escrutinio ciudadano y al escrutinio público que tiene que hacérselo por ley. En este momento, lo que ha dicho el presidente de la República es que se está gestando un golpe de Estado. Totalmente falso, Marianela. En la Asamblea nunca se ha hablado de un golpe de Estado. Lo que vemos que el presidente está preocupado porque se le está investigando, por supuesto que se lo tiene que hacer desde la comisión, desde la ciudadanía, desde cada uno de los despachos de la Asamblea tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer la investigación. Se trata de un funcionario público y además de eso se trata de una denuncia que han hecho medios internacionales que está golpeando muy fuerte la imagen de los ecuatorianos. ¿Qué pasa con las investigaciones que tienen que hacerse con ex autoridades que más bien están vinculadas a un escarnio de dinero público? En el caso del presidente actual es de su dinero. Hay casos y cosas en el Ecuador de relaciones de exmandatarios, de exfuncionarios, que se hizo con el dinero del Estado. Tenemos autoridades, Marianela, y tenemos nosotros dentro de la Asamblea la competencia, los asambleístas, de generar procesos de fiscalización. La Fiscalía tiene la gran responsabilidad, cuando hay desfalco público, de seguir las acciones y con hechos y con prueba demostrar si hay una responsabilidad, una culpabilidad o no. En este caso muy puntual,
se están tomando las acciones pertinentes, Marianela, sin persecución. Aquí lo que se trata es que hay un delito denunciado y que tenemos que evidenciar. Si es libre de todo pecado el presidente, pues está bien, así saldrá en los informes. Y si tiene que pagar al Estado por haber defraudado financieramente, tendrá que hacerlo. Y si es que violó la ley para ser candidato, pues tendrá que someterse al procedimiento jurídico que corresponde. ¿Cuál es ese procedimiento jurídico? Bueno, eso tenemos que analizarlo una vez que tengamos los informes, Marianela. Yo no quiero adelantar criterios. Tenemos una comisión designada para que investigue y en función de eso nosotros vamos a tomar una decisión. Ok, ¿qué plazos tiene la comisión para poder investigar? Bueno, se le dio 30 días a la comisión para que avance con los informes. No significa que el informe de la comisión es el informe que va a determinar una responsabilidad. Habrá mucha información que se tendrá que recabar de otros procesos. Pero aquí no se trata, Marianela, de perseguir al presidente de la República. Aquí se persigue un delito, que ese delito lo puede cometer cualquier ciudadano y que tendrá que someterse a la pena que esté establecida en la ley. En todo caso, son 30 días en los que la Asamblea Nacional y la Comisión levanta información. En esos 30 días tienen la posibilidad de difundir la información que le va llegando, porque según algunos medios de prensa, mucha de esta información es top secret, es decir, no se la facilita. ¿Sobre qué información se va a debatir? Bueno, vamos a ver qué recopila la información y en función de eso, Marianela. Yo no quiero adelantar criterios, realmente las filtraciones de los documentos son muy contundentes. Recuerde usted que el señor Piñeras en Chile está siendo también procesado por ese tema y esperamos pues que ya se pueda levantar el sigilo de la información y tener con claridad qué es lo que procede dentro de este caso. Estos tipos de temas que obviamente nos llama y estamos en medios de comunicación, de alguna manera se vuelve prioritario frente a otros temas, por ejemplo en Santo Domingo, la Universidad para Santo Domingo. Bueno, son cosas que van paralelas, Marianela, pero al tratarse del primer personero del país, tiene la obligación la Asamblea de darle prioridad a la investigación. Es necesario que se transparente sus declaraciones, es necesario que la gente tenga confianza en quien gobierna y que entienda que no le mintió. Él dice que ha cumplido, entonces tendrá que demostrar que no le mintió al pueblo ecuatoriano, que pagó sus tributos, que sus recursos están bien declarados en el Ecuador y no tienen ningún problema. ¿Cuándo se crearán las comisiones para investigar a quienes la Fiscalía ha señalado que han tenido el uso de recursos públicos? Bueno, hay instancias, Marianela, los temas de delito público pueden ser investigados por la Asamblea, pueden ser investigados por la Contraloría. Creo que cada asambleísta, cada comisión tiene la responsabilidad de tomar acciones inmediatas en las cosas que se denuncian. Personalmente, no considero de que debe haber persecución a ningún funcionario, sino más bien deben transparentar sus recursos y más bien someterse a las demandas ciudadanas. Si la Fiscalía considera que un funcionario de los anteriores gobiernos cometió un delito, pues tiene la autoridad necesaria para sancionarle y hacer conocer públicamente cuál es el delito que se ha cometido. Nosotros no encubrimos absolutamente a nadie, cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer en función de darle tranquilidad y seguridad más que todo a los ciudadanos. Hay que recuperar la confianza en el quehacer política y por eso estamos, Marianela. Finalmente, en las bancadas hay nuevas alianzas. UNES y Social Cristiano están trabajando. No hay alianza, Marianela, lo que hay es acuerdos del momento dentro de la Asamblea. Usted puede ver, Social Cristiano votó con el gobierno recién en una votación. Pachacuti vota con nosotros, Social Cristiano vota con nosotros. Es en función de la dinámica que se da en el momento. No hay una mayoría dentro de la Asamblea y tampoco hay un acuerdo programático con los asambleístas. Queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado. Gracias, Marianela. Solamente antes de irme, invitarle a la ciudadanía, estamos nosotros como comisión sesionando en Santo Domingo. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social va a tener su sesión itinerante. Estamos socializando la reforma a la ley orgánica de transparencia. Es necesario que la gente sepa de que los proyectos de ley tienen que socializarse, la gente tiene que conocerlo, porque son derechos que se van a reclamar. Hay un gran problema y tienen que entenderlo que a veces los funcionarios públicos no quieren dar la información y en muchos de los casos a nosotros que somos asambleístas nos dan, peor al funcionario o al ciudadano común y corriente. Entonces es necesario hacer algunas reformas y es importante que ustedes sepan de qué se va a tratar, ¿no? ¿Hoy en dónde? Lo vamos a hacer en el Instituto Sáchila a partir de las 10 de la mañana. Están invitadas algunas autoridades locales y la ciudadanía para que participe también de este proceso. Queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado. Gracias a usted, Marianela. 7 de la mañana con 23 minutos.